alimentación consciente. Así que bueno, pues Alaxa, también su nombre Olivia, para quienes la conocen, nos va a hablar hoy sobre estos siguientes capítulos del Bhagavatam. Que tengan todos un excelente día y disfruten esta clase con Alaxa. Ay, muchas gracias, Mayari. Muchas gracias. Sí, hay algo de muy poquita experiencia, pero en el tema de docencia no es mi fuerte, así es que me van a ayudar. La docencia no es lo mismo saber que saber enseñar, como aquí Srivas y varios de ustedes que son muy buenos maestros. El día de hoy, bueno, desde hace días estaba queriendo compartirles la letra de la canción que ponemos al inicio, porque siempre la ponemos, pero a lo mejor algunos de ustedes dirán, ¿y qué significa eso? Está muy bonito, se oye bonito, pero ¿qué significa? ¿O por qué siempre nos ponen esa canción? Entonces, esa canción es una canción que me parece que hizo los arreglos George Harrison, y la canta Yamuna Devi, que fue una de las discípulas de Srila Prabhupada, que tiene una historia maravillosa de vida Vaishnava, desde que conoció a Srila Prabhupada. Ya después les platicaremos un poco de ella, pero sí les quiero leer la letra en español de la canción, porque es muy linda y además creo que va muy bien con el contexto de la clase del Bhagavatam. Se los voy a leer. Dice: adoro a Govinda, el Señor primordial, quien es experto en tocar su flauta con ojos tan bellos como pétalos de loto y la cabeza decorada con plumas de pavo real. Su hermosura sin par, matizada con un tinte de nubes azules, cautiva a millones de cupidos. Adoro a Govinda, el Señor primordial, cuya eterna forma trascendental está llena de bienaventuranza y conocimiento. Cada uno de los miembros de su efulgente figura trascendental posee las funciones completas de todos los demás órganos. Él eternamente ve, mantiene y manifiesta los infinitos universos, tanto espirituales como materiales. Así es que el Srimad Bhagavatam nos está dando la forma de conectarnos con esa divinidad suprema. Bájale que poquito, es Sebas. Krishna. Porfa. Perdón, Adishakti, te voy a cerrar el micrófono para que puedas estar en la privacidad de tu casita. Entonces, voy a poner mi pantalla. Solo les voy a pasar algunas diapositivas para ayudarme a dar esta presentación. Lo bueno es que están Srivas, está Kirtan, entonces si yo me equivoco me corrigen, por favor. El capítulo de hoy se llama La aparición de Sri Narada, que en realidad solo hasta el final de este capítulo es que se habla de Sri Narada, pero ahorita vamos a ver quién es, cómo se va llevando a cabo este capítulo, ¿no? Sri Narada es una personalidad muy especial en esta historia. Él viaja por todos los mundos llevando su vina es esta como guitarrita, y difundiendo el mensaje del amor puro por Dios, por todos los planetas, por todos los mundos. Entonces, de él hay mucho que aprender, pero es difícil seguir sus pasos tan fielmente, ¿no? Entonces vamos a hacer la invocación. Un momentito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El significado es: oh mi Señor Krishna, hijo de Vasudev, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Entonces,
quiero, antes de empezar a dar el recorrido por los versos que tocan el día de hoy nos tocan los versos del 21 al 25, pero quiero dar algunos detalles, algunas premisas. De hecho, yo soy novata en el estudio del Bhagavatam, digamos, sistemáticamente. Por muchos años he escuchado clases a diferentes maestros, son como clases sueltas que son muy iluminadoras porque además son escuchadas de personas que ya tienen un nivel de realización muy alto. Sin embargo, es importante, ahora que estoy estudiándolo ya de manera más sistemática, entender algunos detalles para poder aprender el Bhagavatam. Esto lo voy a hablar para las personas principalmente que estamos iniciando en este viaje tan hermoso que es el estudio del Srimad Bhagavatam. Entonces, voy a leer algunas de las premisas para el estudio del Bhagavatam. Dice aquí, el Srimad Bhagavatam es Krishna mismo. Al ser Krishna mismo, nos da una relación de reciprocidad, purificación del corazón. Quisiera que alguien que esté por ahí, tal vez Cintia, tal vez no sé quién sea, Manjari, nos pueda explicar qué entienden cuando leen esta frase. El Srimad Bhagavatam es Krishna mismo. Al ser Krishna mismo, nos da una relación de reciprocidad, purificación del corazón. Bueno, yo entiendo que al leer esto, entiendo que, es decir, las palabras, el Srimad Bhagavatam es Krishna mismo, es decir, todas estas palabras son Krishna mismo, y al leerlo es una forma de estar en contacto con él, porque nos está ayudando a conocerlo más, y de esa manera desarrollar esta relación de, pues un poco más directa, ¿no? Porque a veces no podemos, sí, creo que no podemos amar algo que a veces no conocemos, ¿no? Y cuando conocemos bien a alguien, a esa persona, entonces es cuando desarrollamos más esa conexión y desarrollamos esos sentimientos más de apego, de amor. Ay, muchas gracias. Sí, eso me recuerda al primero de los 10 mandamientos de la Biblia, ¿no? Que habla la Biblia, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Entonces, este libro no es un libro ordinario, es Krishna mismo, es una persona, es una literatura viva, que además de que te da mucha realización al leerlo por primera vez, te da otra diferente cuando lo lees por segunda, por tercera o por cuarta vez, o cuando lo escuchas hablar de diferentes personas. Es un libro que se expande, no es un libro ordinario. En ese sentido es muy importante que entendamos la gran oportunidad que tenemos al estar en contacto con esta literatura, porque la purificación del corazón significa la liberación de todos los sufrimientos de la vida condicionada en la que estamos, ¿no? La segunda premisa es la filosofía del Bhagavatam se desarrolla sistemáticamente. Esto, como les comentaba, no es igual leer un verso fuera de contexto que leer todo el libro de manera sistemática e incluso acompañados por guías que nos van orientando. En este caso, Srila Prabhupada en sus comentarios nos está siempre acompañando. Y bueno, además tenemos maestros, compañeros, amigos que nos pueden también guiar en el estudio sistemático. Muchas veces yo me he dado cuenta que en los libros sagrados, a veces uno los toma como oráculo, así como que lo abres para leer una frase y darte como la respuesta a todos tus problemas del día. Y sí pasa, pero también a veces puede pasar que nos haga malentender la filosofía, el hecho de leer solamente un verso o un pasatiempo fuera de contexto. Por eso es tan importante el estudio sistemático. Ay, perdón.
Y el tercero, la tercera premisa dice, el Srimad Bhagavatam contiene el Bani, las instrucciones de Srila Prabhupada. Por lo tanto, debemos estudiar el Bhagavatam poniendo en práctica las palabras de Prabhupada, desarrollar habilidades y valores para nuestra vida diaria y nuestra relación con los demás. Aquí si alguien quisiera comentar, no sé, Srivas, Palana, Susi, quien quiera. No se amontonen. Buen día, hola a todos. Buen día. Bueno, creo que es muy importante, ya que la parte más importante, como lo mencionaste, es la compañía de la guía adecuada. Y la sucesión discipular de la que viene Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es muy importante, es a la que estamos conectados, y esa instrucción se explica que desciende directamente desde Krishna. Entonces, recibir la guía en línea, o sea, en línea de sesión discipular es muy importante, como mencionamos en alguna ocasión, recibir conocimiento descendente, es decir, si una persona quiere, si alguien quiere conocer a una persona, lo más importante es acercarnos a esa persona. Y la forma más práctica que tenemos actualmente de acercarnos a Krishna, a Dios, es por medio de la asociación discipular y las herramientas que ellos nos traen, como el canto del Mahamantra Hare Krishna y la lectura del Bhagavatam. Entonces, creo que es una premisa muy importante. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, es muy importante. Entonces, desarrollar habilidades y valores para nuestra vida diaria y nuestra relación con los demás. Esto no es simplemente un estudio al que uno abre un libro y trata de memorizar intelectualmente versos, lo cual no está mal, está muy bien hacerlo, pero más allá de eso es de qué manera este libro me va a transformar mi vida. Y eso aplica, creo que para muchos tipos de conocimiento, es simplemente transformar nuestra existencia. Entonces, aquí algo muy bonito de Srimad Bhagavatam dice que produce una milagrosa mejora en el corazón. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber que podemos mejorar nuestro corazón. Y bueno, no es simplemente el órgano del corazón, sino habla de esa alma espiritual que despierta. Yo siempre que hablamos del alma espiritual la visualizo como un diamante en bruto que está... Sí saben, ¿no? Que es como un carbón y adentro está el diamante. Entonces hay que como pulir ese diamante para descubrir el brillo, el valor que hay dentro. Entonces estamos quitándonos de muchos condicionamientos, cuestiones como la ira, el orgullo, la envidia. Eso estamos trabajándolo día a día. Aunque lo estemos haciendo diariamente, siempre nos damos cuenta y cada momento es una oportunidad para producir esa milagrosa mejora en nuestro corazón. Y por ende, también ir poniendo esa semillita en otras personas. Entonces, en relación a lo que es el estudio sistemático, dice que si nosotros vamos estudiando poco a poco los libros, son 12 cantos, son 12 tomos. Nosotros ahorita estamos estudiando apenas el primer canto, estamos en el capítulo 4. Digamos, Krishna se va revelando poco a poco, gradualmente, en cada uno de esos cantos, en cada uno de esos capítulos, ¿no? Se dice así, hay esta analogía donde los primeros cantos, el 1 y el 2, son como los pies del loto de Krishna, ¿no? Y los siguientes cantos son el cuerpo de Krishna, después podemos llegar a su cara sonriente y al final a su corona. Entonces, podemos ir teniendo acceso poco a poco a estas revelaciones que nos otorga el Srimad Bhagavatam. Es poco a poco, entonces hay que estar ávidos de entender. También otra cosa importante es la actitud con la que nosotros queremos aprender. Entonces es como esa necesidad de quiero saber más, como cuando
te estás enamorando de alguien y quieres saber más y estás escuchando y te emocionas y admiras. Entonces, con esa avidez es que debemos buscar este conocimiento espiritual, ¿no? Y lo vemos también reflejado en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? La verdad absoluta es el origen de todas las relatividades. En los Upanishads se estipula la descripción del absoluto, aunque en los Vedas en general se habla de aspectos relativos. Entonces, los aspectos relativos son aquellos que son cambiantes, que dependen de una circunstancia en particular, pero la verdad absoluta no depende de nada en sí misma. Es el origen. Dios es el origen de todas esas relatividades, de todas esas situaciones que son cambiantes o que dependen de algo, ¿no? Nosotros mismos dependemos siempre de Dios, aunque no creamos en Dios, dependemos porque de él emanan todos los elementos materiales, la tierra, el fuego, el aire, el éter, absolutamente todos los elementos materiales de los cuales está constituido el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos aire para respirar, necesitamos alimentos, necesitamos un techo donde estar, ¿no? Esta computadora para poderme comunicar con ustedes. Todos esos elementos materiales provienen de esa verdad, de esa fuente absoluta. En ese sentido, podemos decir que incluso los elementos materiales no son materiales, son espirituales, solamente que nuestra condición no nos permite ver ¿cómo se dice? Sincronicidad o esa pertenencia, ¿no? Vyasadeva, en su conclusión de los Vedas, alivia la ansiedad intelectual por entender qué es la verdad absoluta. El punto de vista del absoluto no es concebible para nuestra mente. La mente necesita relatividades. Lo absoluto le resulta inconcebible. Entonces, estamos buscando, a través de este conocimiento, también podemos aliviar nuestra ansiedad intelectual. Para aquellas personas que son buscadores de conocimiento, pueden entender la verdad absoluta a través de este estudio. Sin embargo, nuestra mente siempre está buscando cosas relativas y lo absoluto nos resulta inconcebible. Entonces, hay que entender que necesitamos ir desarrollando nuestros sentidos espirituales, nuestra visión espiritual para poder ver a Krishna. Entonces, luego dice aquí, el análisis de la verdad absoluta no es suficiente para lograr la percepción directa de la verdad absoluta. No se trata de hacer como un análisis. A lo mejor en un principio es válido, es muy importante ser analítico, pero no es suficiente para lograr la percepción directa de la verdad absoluta. Una vez que uno comienza a estudiar a Krishna, la verdad absoluta se establece en el corazón, purificándolo para que nosotros podamos tener la experiencia de esta verdad que es Krishna mismo. Entonces, el Bhagavatam nos otorga esta experiencia. Aquí hay dos condicionamientos que debemos eliminar. El primero de ellos es acercarnos para obtener beneficios materiales. Estamos acostumbrados siempre a acercarnos a Dios con, por favor, resuélveme este problema, quiero salud, quiero dinero, quiero amor, no quiero muchas cosas. Entonces, vamos a ir tratando de transformar eso en un estado como de gratitud, ¿no? Gradualmente nuestras peticiones van a ser más de orden espiritual, como pedimos compasión, pedimos tolerancia, paciencia, no sé, esas cosas que nos permitan entender esta verdad. Y la otra cosa que debemos eliminar es acercarnos solamente para hacer como un análisis. A veces estamos escudriñando, criticando, dudando demasiado y eso no nos ayuda mucho para avanzar. Como repito, es válido en un principio, pero en algún momento vamos a tener que abrirnos para poder recibir esa experiencia de Dios mismo.
Saborear a Dios en nuestra relación eterna nos libera de toda clase de sufrimientos. Entonces, es una gran bendición este conocimiento. Voy a leer los versos, pero no los voy a leer de aquí, los quiero leer directamente del Veda Base, porque se me hace más práctico. Bueno, aquí en esta página ya les hemos platicado que pueden encontrar todos los libros de Srila Prabhupada. Encuentran una biblioteca enorme de libros, el Srimad Bhagavatam. Solamente están los 10 primeros cantos, no están los 12. Todavía no se han subido los últimos 2 cantos, pero aquí pueden encontrar fácilmente el libro para que en cualquier momento del día puedan tener ese contacto e ir entendiendo. Yo recomendaría que vayamos leyendo la historia completa para ir siguiendo. Aquí lo estamos haciendo diariamente. Leemos un número de versos. Entonces, ahora estamos en el capítulo 4. Ya antes habíamos pasado por los otros cantos. Aquí podemos ver los cantos. Vimos ya las preguntas de los sabios. Recordemos que estamos en el bosque de Naimisaranya y los sabios están preguntando acerca de este conocimiento. ¿A quién le están preguntando? Recuérdenme eso, porque yo ya no me acuerdo. Por favor. ¿Qué preguntan y a quién le preguntan? ¿Nadie? A ver. Srivas, dinos, porque tú sí sabes, los demás no sabemos. A ver. Es lo que te iba a decir, mejor dedazo. Ajá, acuérdate. No, tú sí te acuerdas. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Qué preguntan y a quién le preguntan? Bien. Las preguntas de los sabios de Naimisharanya las están llevando a cabo a Sutta Goswami, que fue uno de los que escuchó al orador original, que fue Shukadeva Goswami, cuando el gran rey Parikshit se retiró para esperar la muerte. Y las preguntas que realizaron básicamente, como lo resume Sutta Goswami, Shukadeva Goswami, que son preguntas que se refieren a Krishna, sobre sus pasatiempos, sus actividades, su forma, y están inspiradas en buscar el mayor bienestar. La principal pregunta es: ¿cuál es el mayor bienestar o mayor beneficio para toda la humanidad en general? O sea, realmente que no haya relatividad, sino algo que sea realmente benéfico. Y todas estas preguntas se refieren a Krishna, ¿no? Y hay una frase que dice que solamente preguntas que se refieren a esta verdad absoluta, a Krishna, pueden satisfacer al ser por completo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Ya el otro día también Ananda nos estaba diciendo que la calidad de las preguntas son muy importantes. Es muy importante cuando uno sabe qué preguntar, esas respuestas nos van a dar un sentido, una dirección hacia dónde llevar o orientar nuestra existencia. En este mundo estamos observando que la gente carece de sentido. Carecemos en general de sentido, ¿no? No sabemos hacia dónde llevar nuestra existencia y estamos probando una cosa y otra, y todo nos provoca insatisfacción a la larga. A lo mejor nos puede dar una satisfacción corta, ¿no? De repente el tener un cierto estatus o una condición civil, no sé, casarte o divorciarte o tener un auto o tener una posición o viajar a algún lugar,
de repente te da cierto nivel de satisfacción y bueno, está bien buscar esas cosas, pero cuando tú ves el sentido de tu vida en relación a esas cosas materiales, como son temporales y tienden a desaparecer, entonces la satisfacción también tiende a desaparecer y entonces nuevamente el alma se encuentra insatisfecha. Por eso es tan importante hacernos las preguntas por lo menos primordiales de la vida, ¿no? Que son como quién soy, qué hago en este mundo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi existencia, para qué estoy aquí. Entonces, de ahí se derivan todas las demás preguntas. En el capítulo 2 vimos divinidad y servicio divino. No sé si alguien se recuerda de qué se trató principalmente este capítulo, tanto Ananda antier como Nimai ayer estuvieron haciendo una recapitulación, pero bueno, vamos a irla haciendo también nosotros. Gopi nos mencionó una pregunta, las que hicieron los sabios en el chat. A ver, vamos a ver. Gopi, ¿qué deben hacer las personas de esta era para ser felices? Es una de las preguntas que hicieron los sabios a Sutta Goswami de manera resumida de las distintas formas de Dios. Entonces, pues justamente en el capítulo 2 se empiezan a resolver estos cuestionamientos. Y si te acuerdas o alguien se acuerda qué fue lo que respondieron. A ver. Yo tengo muy mala memoria, así es que necesito que me acuerden. Palana, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que respondieron? Esa es la memoria de Kali Yuga. Así es que Estoy peor con la memoria que tú. Vamos a ir ejercitando la memoria y voy a abrir tantito, nada más, así brevemente, para no perdernos el punto del capítulo 4. Y hay una que me gustó mucho, que dice: la suprema ocupación para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor, para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Aquí ya le empiezan a dar respuestas los sabios y habla de este servicio devocional ya como una práctica para la cual estamos hechos, ¿no? Entonces dicen que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, realmente esa es nuestra condición, la de prestar servicio. Y en este mundo tenemos esa tendencia a prestar servicio, pero ¿de qué manera lo hacemos? Por ejemplo, ahorita aquí están habiendo celebraciones. Yo vivo en un pueblo de Coyoacán que se llama San Francisco y hay celebraciones, me parece, algún santo, una virgen, y están tirando cohetes por todos lados. No sé si se alcanzan a escuchar desde la madrugada. Esa es su manera de expresar su servicio, pero nosotros sabemos que hay otras maneras, entonces, y hay muchísimas maneras de prestar servicio, ¿no? Entonces, aquí dice Gopi, justamente servir a Dios desde todas nuestras actividades. Entonces, cada una de nuestras actividades podemos dedicarlas a ese cultivo de conocimiento, a esa relación, a cultivar nuestra relación con Krishna. En el capítulo 3 se habló de Krishna como fuente de todas las encarnaciones y se explicaron las diferentes encarnaciones de Krishna. Una de ellas es precisamente Vyasadeva, que es la encarnación literaria de Krishna y que es quien compiló Srimad Bhagavatam. Entonces, ya estamos acá en el capítulo 4, que habla de la aparición de Sri Narada, pero realmente Narada aparece hasta el final del capítulo, así es que todavía no vamos a mencionar de esto. Dice Beto que sí se escuchan los cohetes, ¿verdad que sí?
Qué bárbaros. Luego no dejan ni dormir aquí. Entonces, este capítulo, nuevamente, el sabio Saunaka él era el mayor de todos los rishis y líder. Entonces, él participa de esta ceremonia y nuevamente le pregunta, glorifica a Sutta Goswami, le pregunta, ¿no? Que por favor narre este piadoso mensaje del Bhagavatam. Y le pregunta cosas, ¿no? En qué periodo fue que comenzó y por qué y de dónde y todas estas cuestiones. Yo voy a irme directamente a los versos que me tocan, que son el texto 21. Como recordarán, que ya hemos mencionado, el Bhagavatam se dividió en los Vedas se dividieron en 4 Vedas, que son el Rig Veda, aquí dice, Sama Veda, el Atharva Veda y el otro, por acá lo tengo, Yajur Veda. Entonces, se dividieron en 4 partes. Aquí dice, ¿quién me puede leer este verso? Déjenme lo bajo tantito. Abren su micrófono. ¿Sí se ve? Yo. Ok. Donde dice traducción, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes. Paila Rishi. Paila Rishi se convirtió en el profesor del Rig Veda. Jaimini se convirtió en el profesor del Sama Veda y únicamente Vaishampayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda. Así es. Y aquí dice que, bueno, fueron compilados por los diferentes sabios para que se desarrollaran de diferentes maneras. Así es que esto fue como una estrategia porque eran como muy complejos, los Vedas estaban muchos ramas de conocimiento. Por aquí les voy a leer un poquito qué es cada uno. Porque se me olvida, lo tengo que leer, si no se me olvida. Entonces, el Rig Veda es el conocimiento de los himnos, alabanzas. Dice que este es el más antiguo de los 4 Vedas y significa que es el conocimiento de los himnos y está considerado asimismo el Veda más importante y ha contribuido en gran manera a los otros textos védicos. El Rig Veda consta de 1028 himnos védicos en 10 libros llamados mandalas y empleados para rezos y plegarias, y es una importante fuente para la historia védica, así como de muchos himnos importantes como el Purusha Sukta, que ofrece una descripción de la unidad espiritual del universo. Luego está el Sama Veda, que fue compilado por Jaimini, fue el profesor del Sama Veda. Este es el conocimiento de las melodías. El Sama Veda es utilizado para cantar y está compuesto casi enteramente por los versos del Rig Veda. Yo creo que Ishta va a ser la que nos va a orientar en esa área. Dice aquí, la diferencia fundamental entre estos 2 Vedas es que el conocimiento del Rig Veda está dispuesto de forma diferente en el Sama Veda, para facilitar de este modo su propósito de ser cantados en el transcurso de los sacrificios védicos. Y tenemos el Yajur Veda, que fue compilado por Vaishampayana, el conocimiento de las fórmulas sacrificiales. Significa conocimiento de las fórmulas sacrificiales. Este Veda está dividido en 2 partes, el Yajur Veda blanco y el Yajur Veda negro. Según algunos investigadores, este Veda sería similar en su función al antiguo libro egipcio de los muertos. Y luego vamos a leer el siguiente verso, porque ahí viene el otro Veda.
¿Quién quiere leer la traducción? ¿Alguien que lea? Voy yo. Va. Al Samantu Muni Angira se le confió el Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre, Roma Harshana, se le confiaron los Puranas y los registros históricos. Perfecto. Entonces, el Atharva Veda es el conocimiento de las fórmulas mágicas. De aquí se deriva el Ayurveda y toda la medicina de la India, ¿no? Dice que es el menos antiguo de los 4 Vedas y significa el conocimiento de las fórmulas mágicas. Este Veda recibe su nombre de un grupo de sacerdotes y es bastante diferente a los 3 conjuntos de textos precedentes. El Atharva Veda es más folclórico en su estilo, incluye encantamientos, hechizos y fórmulas mágicas. Entre ellos hay destinados a atraer amantes, a provocar daños, a proteger contra ellos. Es un poquito como, al principio como brujería, pero después ya se convierte en medicina. Luego, aquí estos últimos 2 versos sí me gustaría profundizar un poco en los significados que da Srila Prabhupada. Dice, a su vez, todos estos sabios eruditos les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que les habían sido confiados. Y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Como bien ya hemos mencionado, ya decía hace un ratito Srivas, este conocimiento proviene de una línea de sucesión discipular que se ha transmitido de maestro a discípulo desde esos tiempos inmemoriales, pero bueno, aquí estamos viendo desde esta línea de sabios que están preguntando, pero antes aún ya se había venido hablando y el trabajo de Vyasadeva fue compilar todos estos conocimientos y después se van transmitiendo de discípulo a discípulo hasta nuestros días. Entonces, es nuestro deber, digamos, prepararnos para ser dignos representantes de esa sucesión discipular. Aquí somos estudiantes, entonces los Vedas son la fuente original del conocimiento. Aquí me llamó la atención que no existe ninguna rama del conocimiento, ni siquiera mundano, que no pertenezca al texto original de los Vedas. Es decir, originalmente todo estaba compilado en un solo, digamos, conocimiento, pero se dividió en estas 4 ramas precisamente para llegar a diferentes tipos de personas, ¿no? Y los diferentes maestros se hicieron cargo de distribuirlo, de difundirlo. Entonces, así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Entonces, aquí nos dice, ¿no? El Veda es uno y se dividió en muchas partes. Quiero ver. Originalmente se pensaba que estos Vedas son solamente dirigidos a los brahmanas capacitados. Entonces, esa restricción fue erróneamente interpretada de muchas maneras. Y aquí Vyasadeva está dándonos una bendición al poder tener nosotros acceso, porque la mayoría de los aquí presentes y la mayoría de la gente en la sociedad actual no tendría acceso a este conocimiento si únicamente fuera restringido a esos brahmanas capacitados. Entonces,
no, dice aquí, una clase de hombres que dice tener cualidades brahmínicas simplemente por haber nacido en familia de un brahmana, declara que el estudio de los Vedas es exclusivo únicamente de la casta brahmana. Aquí por eso era que quería poner en contexto que la importancia del estudio sistemático, porque si nosotros leemos esta sección fuera de contexto, probablemente pensaríamos, es que esto no es para mí, yo no puedo estudiar esto porque es demasiado. Entonces, el trabajo que hizo Vyasadeva fue primero de dividir los Vedas y luego de crear una sección específica para las personas que supuestamente no estaban capacitadas o cualificadas para leerlo. Y aún así, más adelante, Vyasadeva se muestra insatisfecho con el trabajo que hizo. ¿Por qué? Porque sabe que aún así, con todo ese trabajo, todavía hay muchas personas que aún no tienen suficiente acceso. Recordemos que en esta era que estamos viviendo de Kali Yuga, no tenemos la suficiente memoria, justo lo acabamos de comprobar, no tenemos ni la suficiente memoria ni las suficientes cualidades a veces intelectuales para poder entender. Y qué decir del entorno que a veces no es favorable. Sin embargo, aquí hay una parte que me gusta que dice Srila Prabhupada, dice que los Vedas constituyen una materia que incluso el Señor Supremo tuvo que explicarle a Brahmaji. Por lo tanto, el tema lo entienden las personas que poseen cualidades excepcionales de bondad. Entonces, tampoco en ese sentido, muchos de nosotros, tal vez muchos de ustedes sí, pero muchos de acá no estamos cualificados aún en cualidades excepcionales de bondad. Sin embargo, por esta bondadosa acción de Vyasadeva, podemos tener aspiración a colocarnos en esa modalidad de bondad. Dice que las personas que están influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden entender la materia de que tratan los Vedas. Es muy fácil caer en las modalidades de la pasión y la ignorancia. Recordemos la ignorancia como esta modalidad en la que predomina el letargo, la apatía, uno tiende a los malos hábitos, a dormir demasiado, ¿no? O a comer cosas insanas. Entonces, esa modalidad es como muy fácil caer, o sea, porque uno siempre se siente cansado. En la mañana le estaba diciendo a mi mamá que si no fuera por estas clases, yo mejor me la pasaría durmiendo. Entonces, pero estas clases me despiertan, ¿no? Me dan energía y por eso es que quiero estar aquí. También la modalidad de la pasión, uno cae fácilmente porque hay tantos deseos. Quiero esto, quiero comprarme esta casa, ay, qué bonito coche, ah, qué bonito vestido, o ay, mira, ya viste, me quiero ir a pasear a este lugar, voy a trabajar más duro para poder hacerlo. Entonces uno entra en esa modalidad también muy fácilmente, y más en las ciudades, donde todo es prisas y córrele, el tiempo es muy limitado. Entonces, la modalidad de la bondad en esta era hay que cultivarla. Ya ayer nos platicaba Nimai cómo era la modalidad de la bondad en la era de Satya, que todo el mundo estaba en la modalidad de la bondad. Ayer todo era muy fácil, todo era muy sencillo, pero en esta era no es así. En esta era predomina la pasión y la ignorancia. Entonces, si nosotros queremos tener realmente acceso a la elevación de nuestra conciencia espiritualmente, necesitamos ponernos en esa modalidad de bondad. En Satya Yuga todo el mundo se hallaba bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Gradualmente la modalidad de la bondad fue declinando durante las siguientes yugas, que son Treta y Dwapara, y la mayoría de la gente se corrompió. Entonces, en esta era, la modalidad de la bondad es prácticamente nula. Este espacio ahorita que estamos construyendo para leer el Bhagavatam es un espacio que estamos haciendo temprano por la mañana
y con esta intención entonces nos transporta a esa modalidad de la bondad. Entonces tenemos nuestro pequeño Satya Yuga aquí en este cachito, nuestro oasis, entonces hay que valorarlo de sobremanera. Si alguien tiene alguna duda o algo, pueden interrumpirme. Ya faltan 10 minutos. Vamos a leer el último texto. Si alguien me quiere ayudar a leer la traducción, por favor. Sí, dice, movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Ok. Hay algo que quiero hacer un poquito notar a ustedes, es que estos libros son compilados en su versión en sánscrito, primero, aquí vienen los mantras en sánscrito, y después viene la traducción palabra por palabra. Esto es interesante porque en cada una de las palabras encontramos algunas claves a veces para hacernos entender más allá por qué se está traduciendo de la manera que se está traduciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me gustó la palabra Kripaya, ¿no? Que es movido por una gran misericordia. Entonces, Srila Vyasadeva, movido por esa gran misericordia, completó esta compilación y aparte la dividió en secciones para que más allá, llegara a más personas todavía. Como bien dijimos, había sectores o hay sectores de la población que se consideran más bajos, ¿no? Entonces, en estos tiempos, incluso las mujeres, los trabajadores, y dicen los amigos de los nacidos por segunda vez, que ahorita nos va a explicar Prabhupada qué significa eso, eran considerados pues no aptos para el estudio del Bhagavatam. Entonces, Vyasadeva pues prácticamente dijo, esto no es posible, o sea, esto tiene que ser accesible para todo el mundo, ¿no? Por eso hizo también esta sección del Mahabharata, que es, digamos, el Bhagavad Gita es el preámbulo del Mahabharata. El Bhagavad Gita es previo a esta guerra en el campo de Kurukshetra, donde hay una batalla y aprendemos también aspectos de la vida espiritual y de nuestra relación con Krishna. Entonces dice, Prabhupada, dice, si alguien me quiere leer el significado, por favor. ¿Desde el comienzo, Laksha? Sí, vamos a ir leyéndolo por partes. Okay. Dice, los amigos de la familia de doble nacimiento son aquellos que han nacido en las familias de brahmanas, kshatriyas y vaishyas, o las familias cultas espiritualmente, pero que no son iguales a sus antepasados. ¿Esa clase hasta ahí? No, hasta aquí. Ok. Esa clase de descendientes no son reconocidos como brahmanas, kshatriyas y vaishyas por la carencia de logros purificatorios. Sí, entonces, por nacimiento no podemos decir que cualquiera puede haber nacido en esta clase de familias. Entonces, aquí estamos hablando de una cierta discriminación, porque si no eres esto, entonces no puedes tener acceso, ¿no? Y también aquí habla de que las actividades purificatorias comienzan incluso antes del nacimiento del niño, y bueno, se hacen ceremonias, esta ceremonia se llama Garbhadana Samskara o planificación familiar. Entonces, esto se hacía anteriormente para
digamos, como ceremonias de purificación. Hoy en día ya no necesitamos eso porque, como ayer nos platicaba Nimai, realmente se nos ha facilitado demasiado para precisamente entendiendo las dificultades de la era. Vyasadeva observó que para la mayoría de las personas sería imposible poder tener el acceso. Entonces, al observar esto, nos facilitaron demasiado. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu vino con esta consigna, digamos, que es traer la bendición del canto del Mahamantra Hare Krishna y como método de purificación para la era. Ya habíamos hablado que en las eras anteriores era muy, muy difícil poder tener acceso, digamos, eran rituales complicados, ¿no? O sea, pero también las personas tenían otras cualidades. En Satya Yuga ya decían que vivían 10,000 años, imagínense, vivían 10,000 años y eran todos en bondad. Entonces, para ellos sentarse a meditar por el 90% de su vida no era tan difícil, pero para nosotros es imposible, ni siquiera podemos vivir 100 años o apenas algunos logran vivir 100 años. Estamos llenos de problemas, de falta de habilidades, de aptitudes. Entonces, qué difícil sería para nosotros tener que meditar así o tener que hacer sacrificios de caballos, como nos platicaba Nimai, o hacer grandes rituales de adoración a las deidades, cuando ahora tenemos esta facilidad tan grande que simplemente tomarnos un espacio de tiempo y meditar en el Mahamantra Hare Krishna, tratar de que sea de manera enfocada. Y aún así, esa pequeña tarea nos resulta difícil, ¿no? Tener atención durante un periodo determinado de tiempo. Entonces, en los talleres de Japa que da Mahatma Das, se dice, por lo menos siéntate un minuto, pon un minuto de tu atención plena, con amor, y logra tener ese gusto por un minuto. Y entonces, si logras ese minuto, entonces el minuto siguiente lo vas a estar anhelando, vas a querer llegar al siguiente minuto y así poco a poco despertar ese gusto. Entonces, el trabajo más duro, más rudo, más difícil es despertar el gusto por la práctica espiritual. Y bueno, creo que es todo lo que quería comentar hasta aquí. No sé si quieran hacer alguna adición, corrección, queja, duda, comentario, lo que quieran hacer. Es bienvenido y si pueden abrir sus cámaras, los que están por allá, no importa que estén en pijama, están en Facebook, nadie los va a ver. Hola. Hola. Mali, Beto, Cintia, ay, madre Radica. Hare Krishna, ¿cómo estás? Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas felicidades de verdad, Alexia. Muy bonita clase. No la alcancé a escuchar en un principio, pero la mayoría muy aclaratoria, diría yo. Aclaras muchas cosas. Es importante que cada uno de los ponentes vayan aclarando situaciones de los versos anteriores para que vayamos uniendo y eso lo está haciendo muy bien. Muchas gracias, Alexia. Gracias. Lulú, hola Lulú, ¿cómo estás? Buenos días, Hare Krishna. Buenos días. Aquí estoy escuchando con unos problemas en la red que me desconectó, pero aquí estoy aprendiendo de ustedes. Gracias, Alaksha, por la clase de hoy. Muchas gracias. De hecho, la intención es como ir desmenuzando los conceptos de manera muy así detallada, porque hay muchos conceptos que de repente mencionamos y como que nos perdemos. Quisiera yo recibir un feedback, no sé, por ejemplo, Lourdes o Lulú, ¿qué les pareció? Si fue entendible para ustedes, ¿qué se llevan de esta plática para su día?
Pues en lo personal me ayudó mucho la primera parte donde diste como los postulados, ¿no? O sea, esta parte de acabar de asimilar y de comprender que Krishna, su nombre y el Gita y el Srimad Bhagavatam son lo mismo, ¿no? Es como un poco complejo para un pensamiento situado generalmente en lo material. O sea, te preguntas cómo es que eso sucede, ¿no? Entonces, pero esa parte a mí entra en juego como que mi parte racional, donde digo, bueno, debo de llegar a sentir que es eso. O sea, yo siento en lo particular mucho respeto y para mí ambos libros son así como que, wow, ¿no? Son lo que yo estaba buscando en mi vida, porque me ha dado una guía impresionante respecto a contestar las preguntas que siempre me hacían, ¿no? Respecto a quién soy, cuál es el sentido de esta vida. La vida no puede ser nada más crecer, trabajar y morirte, ¿no? O sea, para mí esos libros han sido un gran regalo encontrarlos y me están dando mucha guía, pero la parte de pasar a sentir con el corazón de que los libros mismos son Krishna, como que todavía me cuesta trabajo alejarme de mi parte racional, ¿no? O sea, mi parte racional. Pero bueno, ese es un proceso que yo tengo que trabajar, pero esa primera guía que nos diste me parece que fue muy acertada y que nos ayudó como a ubicarnos en cómo nos vamos a relacionar con el conocimiento que hay en estos libros. Después, como buena Lulú racional que anda buscando siempre relaciones, estuve también, tenía preguntas, ¿no? Tenía preguntas de respecto a en qué tiempo, porque tenemos el tiempo histórico en el cual se analiza la historia, ¿no? En qué momento histórico fue creado el Mahabharata, y me preguntaba yo en qué momento fue escrito el Srimad Bhagavatam, o sea, en qué tiempo histórico. Porque también yo pensaba, bueno, si la tradición en la India, la cultura india, según tengo entendido, no es una cultura de escritura, o sea, toda su transmisión fue oral, ¿no? Entonces me preguntaba yo si ese libro fue escrito desde el momento, o sea, ¿en qué momento fue escrito? O sea, ¿quién lo escribe realmente en sánscrito, no? O sea, pero son preguntas como, te digo, como en esta parte histórica mía, racional, ¿no? Pero me ayuda mucho todo esto, ¿no? Entonces ahí le voy a seguir buscando. Porque si dices, bueno, ¿en qué momento se escribió realmente, no? O sea, ¿realmente se escribió así como un libro con sus capítulos? ¿O toda la transmisión fue oral? ¿O fue ya mucho más tiempo atrás, cercano a nosotros, que realmente se escribió como un libro? ¿Cómo fue toda esa parte? Esas preguntas me surgen, Alaksha, pero todo muy bien. Sí, de hecho todavía hay luego muchas dudas en muchas personas al respecto, pero aquí habla da varios datos importantes, como por ejemplo creo que fue en el principio del Kali Yuga, cuando ya se compiló los Vedas, pero ya se había hablado desde antes. Entonces, Srivas debe saber más de eso. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, Lu. De acuerdo a los datos que nos da el mismo Bhagavatam, ¿verdad? Es importante, lo más interesante es entender cómo se hizo la planeación de la escritura, cómo Vyasadeva planeó esta escritura, porque hay un trasfondo muy profundo, ya que si analizamos los diálogos, es un diálogo en el que Sutta Goswami está hablando con los sabios, pero lo escuchó de Sukadeva Goswami, y Sukadeva Goswami lo escuchó de Vyasadeva.
y después de que pasan esos 3, que se establece como una sucesión discipular para, entonces Vyasadeva después, o sea, él es el orador original y después es el escritor. ¿Okay? Técnicamente hablando, ahí podríamos ver que hace 5.000 años, pues todavía predominaba de cierta forma la tradición oral, ¿verdad? Es algo que se debe de analizar. Y los académicos actualmente, el académico que data más antiguo, el primer manuscrito del Bhagavatam, es más o menos de hace 1.200 años, 1.200 años antes de Cristo. O sea, más o menos hace 3.000 años pasaditos. O sea, que algunos devotos deducimos que por ser todavía una tradición oral, durante 2.000 años continuó esa tradición oral, y hace 3.000 años aparecen los primeros manuscritos realmente escritos en hojas de palma, ¿no? en diferentes medios. ¿Sí? Entonces, el Bhagavatam en sí se explica que, bueno, el autor original es Vyasadeva, pero ha ido pasándose en ese contexto después de que Sutta Goswami, que es el que tenemos como el orador de este Bhagavatam, es como lo explica él, ¿no? Y así es como Vyasadeva lo pasa de sucesión discipular, continúa hasta que otras personas lo escriben. A lo mejor seguramente Vyasa también hizo su primer manuscrito, pero las formas en las que hacían los manuscritos pues eran en hojas de palma, en cosas que posiblemente se perdieron. Entonces, el más antiguo manuscrito que hay actualmente es de hace 1.200 años aproximadamente. ¿Sí? 1.200 años antes de Cristo, es decir, 3.200, más de 3.200 años para nosotros. ¿Okay? Aproximadamente. ¿Sí? Espero haber contestado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Srivas. Ay, quería hablar con cada uno, pero creo que ya se nos pasó el tiempo. No me medí tantito. Bueno, para la siguiente, y de todas maneras, el jueves tenemos club de meditación, entonces quienes quieran seguir conversando en ese club de meditación, ya saben, Lourdes o Ruth, que van, Cintia, y quien más se quiera unir, estamos ahí. ¿Querías decir algo, Cintia, último, para cerrar? No, pensé que estaba levantando la mano. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana, igual, misma hora, mismo canal. Pásensela bonito, tengan un día glorioso en conciencia de Krishna. Muchas gracias a todos, Vanamali, Beto, que está ya bien tapadito, y Gopi, Krishna Kirtan, todos. A ver si mañana abren sus cámaras para verlos, porque ya que no nos podemos ver y abrazar y comer juntos, pues por lo menos aquí por este medio, saber en dónde viven, dónde se desenvuelven, si tienen frío, si están en pijama, lo que sea, ¿no? Es muy bonito verlos. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, les mando un gran, gran abrazo y mejores deseos para este día. Gracias a Muchas gracias a la Krishna, lindo día. Por la clase. Adiós. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Oscar, Igual. Buenos días. Adiós, adiós.